a todos los participantes, muy buenos días. Agradezco esta cordial invitación de Perú a participar en este foro internacional que considero muy importante en este momento que atravesamos miles de problemas que aquejan a diario a nuestros países. Pues para mí es una bonita oportunidad porque tal como lo mencionaba Mary Isabel, pues acabo de salir de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, después de estar 8 meses al frente de esta entidad, al igual que el Fondo de Adaptación. Y me permitía en este ejercicio, que es bien interesante, la presentación que se pedía sobre retos y desafíos, hacer un poco la reflexión del ejercicio público que se hace frente a los sistemas nacionales de gestión de riesgos, ya en el ejercicio propio, tanto en el escenario nacional como en el escenario de grandes ciudades, que es el caso en que tuve la oportunidad de estar durante 4 años en Bogotá, en lo que fue la transformación del Fondo Distrital de Prevención y Atención de Desastres en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Entonces, esta oportunidad pues, me permite llegar con una serie de reflexiones que considero importante, digamos, transmitir en este escenario académico, pero adicionalmente ponerlas a discusión a los diferentes países frente a la expectativa y la experiencia que se ha generado acá. Lo primero es que cuando hablamos de mirar el tema de la gestión de riesgo frente a eventos climáticos extremos de alta recurrencia, necesariamente tenemos que adentrarnos en una discusión que es el tema de cambio climático. No podemos dejarlo por separado y es un error garrafal no verlo en ese sentido. Por eso el ejercicio de mirar ese tema es de suprema importancia, como lo mismo lo es en términos de la planteamiento que se hizo en la instalación por parte del gobierno en términos de verlo en términos del desarrollo sostenible. Entonces acá es muy importante ver que estos esfuerzos nos deben llevar a que tenemos que mirar cómo logramos ajustar en esta mirada perspectiva de los sistemas un ajuste que nos permita trabajar los temas de gobernabilidad y los temas realmente de políticas de gestión del cambio climático de manera articulada. Y eso nos debe llevar a esfuerzos que necesariamente no son fáciles, pero que requieren esa articulación entre lo que hoy venimos trabajando en temas de riesgo, desastres y lo que venimos empezando a desarrollar en cambio climático. Colombia, digamos, tiene una experiencia de ya más de 30 años en los temas de gestión de riesgo y desastres, que, digamos, ha respondido siempre a las situaciones de desastres que ha venido que tener que atender periódicamente. Frente a cada desastre aparece una norma, aparece un plan, aparece una estrategia. Esa ha sido la historia de Colombia, igualmente se repite en todos nuestros países. Colombia desde el año 89 ha optado por un modelo de gestión en tema de sistema sistemático que ha venido, digamos, siendo ejemplo en otros países y que, digamos, hoy en día pues es prácticamente un mecanismo que articula todos los niveles de gobierno y los niveles territoriales para trabajar los temas de gestión de riesgo como un elemento central. Sin embargo, pues ese sistema, pues, digamos, viene, digamos, volviéndose un sistema, digamos, que no logra resolver unos problemas que cada día son mucho más apremiantes. Acá en este recuadro que rápidamente trataba de elaborar, encontramos que efectivamente lo que estamos frente a la recurrencia de eventos climáticos extremos, pues responden a la variabilidad climática, fenómenos niño y niña, que son los que cada vez son más frecuentes y más intensos. En Colombia, digamos, acabamos, por ejemplo, de terminar un fenómeno de niña larguísimo, de prácticamente casi 18, 24 meses continuos, y ya, digamos, estamos a puertas de empezar un fenómeno del niño. El fenómeno de la niña que acaba de pasar, el que estuve al frente de la atención de ese fenómeno, digamos, es muchísimo mayor a lo que fueron las pérdidas y los daños del fenómeno de la niña 2010-2011, que fue muy conocido en Colombia. Ahora, el fenómeno del niño, que se espera que es diferente al fenómeno del niño en el Perú,
que acá es fenómeno del Niño, un tema de altas temperaturas, incendios, sequías, pues digamos, vamos a tener un periodo extremadamente largo, casi muy del mismo, de la misma de intensidad de lo que fue ya el fenómeno de Niña, que fueron intensas lluvias. A cada situación de esta, el país ha respondido con decretos, con leyes. La última ley es la del 2012, que fue a raíz del fenómeno de Niña, la ley 1523 del 2012, que es la que hoy día rige a nivel nacional. Pero ese tema, digamos, no puede quedarse solamente en los esquemas de la gestión de riesgos. Cuando hay unos temas que están muy asociados al tema climático. Y ese tema climático se maneja en Colombia desde un sistema que se llama el CISClima, que fue creado en el año 2016 y que creó una política con ley en el año 2021. Unos responden, todo el tema de desastres responden a las acciones de materialización de eventos que exigen una respuesta inmediata. Y lo tema de cambio climático responde a compromisos internacionales. Entonces, tienen dos orígenes diferentes, pero en últimas, en el territorio y en las poblaciones, la solución es una misma. Entonces, acá hay un tema de ver realmente cómo logramos que la experiencia, el conocimiento, los desarrollos que se han logrado de la gestión de riesgos logren trascender más allá y lograr que los sistemas nacionales de cambio climático logren de manera formal, articular e integrar todos estos tipos de acciones que son mucho más estratégicas. Entonces no puede quedarse en uno en un tema operativo y el otro en un tema netamente académico o netamente filosófico, pero no de planteamientos concretos. Hay que encontrar el punto medio en este tipo de cosas. Hoy en día, a nivel internacional, toda la financiación, inversión, están en temas de cambio climático, mientras que los temas de gestión de riesgo pues terminan siendo muy preocupantes en términos de acceso a recursos. En la ley 1523 pues tiene en Colombia, digamos, unas limitaciones que no van más allá de garantizar, digamos, el statu quo como está hoy, garantizar lo que existe para mantenerlo y garantizar ese desarrollo tal como está, cuando muchas veces de esta situación son las mismas causas del problema como es más adelante. Por eso, digamos, en Colombia, pues nosotros tenemos en esta ley, entendiendo que es una cosa que, digamos, entra uno a revisar dentro del ejercicio de gobernabilidad, que si bien se entiende que la gestión de riesgo es un proceso social, a la hora de la verdad, en los procesos estructurales para resolver esto, el tema de lo social no aparece de manera formal e integral frente a los temas, cosa que hace que difícilmente, digamos, se logre pasar de la gobernanza a la gobernabilidad en términos efectivos. Estos son, digamos, todo un desarrollo muy importante que Colombia ha realizado en estructura organizacional, en sistemas de información, mecanismos de financiamiento, instrumentos de planificación, sistemas de alerta. Ejemplos son en cantidad de las que ha logrado avanzar Colombia y que tiene Colombia, y esfuerzos que se han hecho a todos los niveles, a nivel nacional, a niveles departamentales y a niveles municipales. Mencionaban anteriormente la experiencia de Medellín, como igualmente puede mencionar las de Manizales, las de Bogotá, muchísimos esfuerzos gigantísimos, pero por el contrario, lo que uno esperaría es que los niveles de riesgo hayan disminuido y que la población expuesta a riesgo haya disminuido. Y resulta que lo que encuentran los balances en los indicadores es que eso no ha pasado así. Lo contrario, han aumentado las familias en riesgo. Y lo que sí ha triplicado 5 veces incluso es las inversiones en gestión de riesgos. Entonces, lo que se ha venido aquí haciendo con una estructura esto muy, digamos, deficiente, podría uno decirla, en términos, digamos, de ejecución, es que se ha logrado, digamos, incorporar con muchísimos instrumentos, con normatividad, con mecanismos financieros, pero los resultados, los impactos, digamos, no se ven de manera efectiva y por el contrario, los números de eventos, si bien aumentan, aumenta también el número de población afectada y cada vez, digamos, con unas consecuencias que son muy
visibles en lo que acabamos de vivir, el fenómeno de la niña, que es el tema de que los más afectados siguen siendo las familias más pobres, las familias más excluidas, en la cual los llevan a unos niveles de pobreza y de miseria mucho más elevados cada vez, e incluso con unos efectos hoy gravemente en el tema de la economía nacional frente al tema de la producción de alimentos, porque los más afectados son poblaciones campesinas que son las encargadas de la producción y quienes han estado abandonados por ahí. Entonces acá esta situación pues lleva a que se repiense, digamos, qué estamos haciendo mal. Si tenemos muchísimos instrumentos, tenemos leyes, normas, tenemos sistemas, estructuras, financiación, todos los temas y los resultados al final no se ven. Tenemos cosas a mostrar, emprendimiento, ordenamiento, todo eso está, pero algo está fallando, algo está mal y algo tenemos que hacer frente a eso. Se incluye a todo el mundo en tema como responsable, pero el asunto es que la responsabilidad termina en muchos casos en los niveles municipales que no tienen capacidad ni de gestión ni de ejecución directamente. Por lo tanto, terminan, como sucede en nuestro país, que ha avanzado muchísimo en temas de descentralización, mucho más allá de lo que han hecho en otros países, no logramos aún que sean esos niveles los que logren dar respuesta, sino que termina siendo un tema de tráfico, de influencias y de gestión hacia los niveles nacionales y por lo tanto da las posibilidades al tema de los clientelas y a los temas de la corrupción que vienen afectando gravemente los sistemas nacionales de gestión de riesgo y del cual nos escapó Colombia en el gobierno pasado. Acá está esta estructura que efectivamente permite ver que hay una responsabilidad desde los niveles, de los niveles ejecutivos, pero también unas responsabilidades que no se ven muy claramente en ninguno de nuestros sistemas de lo que son los organismos que tienen que ver con el tema de la parte legislativa, de la norma. Entonces los niveles, digamos, creamos unos consejos asesores que ayuden a orientar los sistemas, pero quienes encargados de la norma, de la política, de la implementación, de la acción de los recursos, no tienen una responsabilidad. O sea, hay una falta, digamos, de que vaya más allá del tema netamente ejecutivo, sino que tiene que esto trascender hacia los niveles de lo que tiene que ver con la parte normativa, de la parte de legislación, y por lo tanto muchas veces se queda, digamos, sin lograr articularlo. Eso es un tema que tiene que revisarse dentro de la estructura administrativa. Ahora, hay unos temas que, si bien nosotros al mirar el tema de riesgos, tenemos que mirar también cómo se está viendo el tema de riesgos, el tema de la discusión de cambio climático y cómo vemos el tema de riesgos desde cambio climático. Entonces lo vemos cada uno desde nuestra óptica, pero no nos centramos a mirar que aquí tenemos debates comunes y debates que influyen en otro. El primero son sobre las causas de origen. Realmente, si el tema del cambio climático se sigue viendo como un tema negacionista o natural, pues estamos en la misma discusión que estuvimos hace años en gestión de riesgos, donde el tema necesariamente se veía como un tema de los desastres de origen natural. Y eso es la misma situación que se da allí, y es un tema de aceptar que ese tipo de cosas, que efectivamente los desastres es una forma de materialización del cambio climático, es el indicio de que hay un problema mucho más grave. O sea, el desastres deben verse realmente como esa manera de ver uno que detrás de eso hay un problema mucho más grave, mucho más estructural. Es como la fiebre, un indicador de una enfermedad mucho más grave de lo que existe, que te requiere mirar. Las medidas de mitigación que en los países vienen dando, la discusión es que nuestros países en Sudamérica, pues nuestra participación en lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, pues no es significativo frente a los efectos de cambio climático. Pero lo que sí no podemos dejar de ver es que efectivamente uno de los aspectos para el tema de la neutralidad, del tema de esos impactos, tiene que ver con, con el tema forestal, con las coberturas vegetales. Y la pérdida de coberturas vegetales y la degradación ambiental, pues efectivamente sí es uno de los causantes de que esos impactos del cambio climático sean mucho más graves. Entonces no podemos decir que no tenemos unas responsabilidades frente al tema de la emisión, efectivamente, en manera efectiva, pero sí de la neutralización del tema de los efectos del cambio climático. Entonces aquí hay un tema muy importante en la discusión, en la cual sí tenemos unas responsabilidades, pero a su vez sabemos que esa deforestación, esa degradación son las causas estructurales de muchos de nuestros desastres, las avalanchas, las inundaciones, los deslizamientos. Un tema muchísimo más complejo que hoy en día
está ahí en la mesa de discusión, es el tema de la adaptación, en el cual, digamos, en temas de la agenda del cambio climático no se entra en la discusión de fondo, más allá de plantear lo que se dice en todos lados, que estamos haciendo adaptación basada en ecosistemas, en comunidades, en temas, digamos, naturales, pero no entramos a ver realmente los problemas estructurales, porque se deja por un lado que eso es la adaptación, pero por otro lado los problemas que son los que materializan a diario, que son los riesgos y los desastres, pues sencillamente seguimos repitiendo famosas obras o grandes obras de ingeniería que llamamos de mitigación de riesgos, que sencillamente es un tema de aplazar los problemas y un problema de no absorber, sino sencillamente incluso de aumentar los problemas de los desastres. Entonces aquí hay una situación muy complicada que, digamos, se tiene que darse una discusión frente a qué implica la adaptación. La adaptación no puede verse de esa manera tan sucinta como se está dando ahora, sino realmente es de lo que tiene que ver la transformación de la gestión de riesgo de desastres en una gestión realmente integral que permita generar esa transformación en el territorio. Aquí hay un tema de las responsabilidades y no podemos dejar de lado los países que somos quienes sufrimos las consecuencias del cambio climático, que se traducen en desastres. Debemos exigir que efectivamente son los países que son los mayores causantes de los impactos del cambio climático quienes respondan por muchos de los temas de las grandes inversiones que tienen en el país. Pero no podemos quedarnos solamente con las pequeñas ayudas o la cooperación. Tenemos que ver unas relaciones realmente de justicia climática que exiga que efectivamente se logren hacer las transformaciones de fondo. Y habría que ver cuáles son las transformaciones, porque no podríamos quedarnos en repetir, pasar de lo que hemos logrado hacerlo con mucho esfuerzo durante décadas del ciclo fatal del desastre a quedarnos hoy en el ciclo fatal de la gestión del riesgo desastre. ¿Qué es el ciclo fatal de la gestión del riesgo desastre? Que yo repito aquí en Colombia y que he hecho discusión frente a eso, y es sencillamente quedarnos en las obras de mitigación, más obras de mitigación y obras y obras y obras y obras y obras que sencillamente no tienen una vida útil de más allá de unos años, que sencillamente exigen el mantenimiento e inversión de una obra más y una obra más y una obra más, que jamás son sostenibles ni económicamente, ni ambientalmente, ni socialmente. Las condiciones del riesgo futuro exigen que efectivamente el tema del cambio climático es un tema que tendríamos que asumirlo de manera integral. No podemos ver desde la gestión del riesgo que el tema del cambio climático es una variable, o desde el cambio climático ver que el tema de los desastres es una variable para atender las contingencias. No, tenemos que verlo necesaria y obligatoriamente de manera integral. Por eso creemos que no solamente tenemos que ver con lo que se ha querido separar hoy, la variabilidad climática del cambio climático, entendiendo que la variabilidad climática es algo muy temporal y el cambio climático son solamente los eventos de larga duración, aquellos eventos lentos. No, resulta que efectivamente esos eventos de la variabilidad climática están entrelazados con el cambio climático. No podemos separar que el hecho del cambio en las condiciones de temperatura del Océano Pacífico no estén asociados al cambio climático. No podemos, en el caso de lo que ya vimos en Colombia y en todo Centroamérica y el Caribe, que los huracanes no estén asociados al tema del cambio climático. Hay una estrecha relación frente a eso, pero más allá de esa estrecha relación, en un tema que nos une y nos junta, el tema de variabilidad, de cambio climático, que son las vulnerabilidades, porque son las mismas. Entonces acá la intervención no es en términos de seguir las discusiones, como lo hemos hecho en Colombia por décadas, de hablar solamente del tema desde las amenazas. Y al mirarlo desde las amenazas, no nos centramos a mirar realmente lo que es la transformación, que es el tema de las vulnerabilidades. Creemos siempre, y ha sido un error, pensar que el riesgo es lo previo a un desastre. Y sencillamente, pues el desarrollo lo vemos siempre como un desarrollo lineal. Y entonces así mismo vemos el riesgo al desastre. Y entonces, sencillamente, hay un riesgo, van a llegar a una situación de desastre y por lo tanto la lógica siempre es cómo tratar de intervenir en el riesgo para evitar que el desastre se concrete y es evitar al final que la calidad de vida se vea afectada. Pero resulta que los procesos no son lineales jamás. Si lo mira uno desde la física, pues lo podrá ver lineal, pero en ninguna de las áreas, ni en lo social ni nada, se ve que sea de esa manera. Seguramente tendrá unos temas diferentes porque son procesos en diferentes vías. Entonces, el asunto del riesgo
puede tener y tiene muchísimas variables, lo que podría llevar realmente a que ninguno de estos aspectos se dé, o incluso que la situación del riesgo, que está más atrás del riesgo, cuáles son las causas estructurales del problema. Entonces aquí tendríamos que ver ese tipo de cosas. Por eso es muy importante ver que incluso el modelo de desarrollo que tenemos es el causante del cambio climático. Y ese modelo de desarrollo es causante igualmente de los riesgos de desastre que tenemos hoy. Entonces aquí hay que plantearnos unos límites de ese desarrollo y hay que plantearnos unos cambios en los modelos estructurales que permitan resolver los problemas de fondo. No podemos quedarnos teóricamente y filosóficamente discutiendo en la academia, que eso estamos de acuerdo, sino como en términos de gestión pública, en la gestión financiera, en la gestión administrativa, realmente eso trasciende y entendamos que es un cambio estructural. Y entonces, yendo de una manera, digamos que no es coherente en ese sentido. Entonces acá hay que revisar realmente el tipo de modelo, porque efectivamente, si nosotros podemos decir que no somos causantes del cambio climático, sí somos coautores del tema de permitir la deforestación, que genera el cambio climático y el cambio climático a su vez se materializa en desastres y estos en la degradación ambiental pues llevan a aumentar las causas y las consecuencias y los impactos que generan los desastres. Entonces, acá hay una situación, ¿cuál es la capacidad social, económica que tendrían las comunidades para recuperación si el país basa su economía netamente en la matriz energética de la cual solamente depende de unas economías del futuro que están por terminarse, como es el tema de las economías fósiles, basadas en el petróleo, en los minerales y demás? Entonces es muy complicado porque efectivamente si las comunidades dependen de esas economías que están en declive y que van a estar en declive en los próximos años, pues los países no tienen ni siquiera capacidad, como sucede en Colombia, que acabamos de vivir una situación del fenómeno de la niña, donde la seguridad alimentaria se ve gravemente afectada, porque efectivamente, pues digamos, dependemos de las importaciones de muchos de los elementos, porque ya la capacidad del campo pues se ha restringido. Entonces, hay un tema gravísimo que en última sí tiene que ver con el tipo de qué estamos generando frente a estas discusiones. Discusiones que son antiguas, pero que toca traerlas nuevamente cuando vamos a estas discusiones. Esta es la lámina que yo menciono, la discusión que sigue estando acá cuando hablamos que la gestión se basa en términos de eventos climáticos extremos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, dice, los eventos climáticos extremos los maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y los eventos climáticos de larga duración y demás los maneja el CISCLIMA. ¿Sí? Eso de que separemos de manera tajante quién maneja el uno o el otro, es un tema que permite en última no resolver el problema, sino convertir esto en una serie de procesos sencillamente de aumentar incluso la vulnerabilidad institucional y vulnerabilidad financiera y demás, y sencillamente reproducir los problemas generales. Por eso, digamos, desde lo que hemos planteado en este gobierno del presidente Petro, es un cambio en el tema de llegar del tema de mirarlo desde expresado en términos de la acumulación de vulnerabilidades, de los temas estructurales que deben llevar a reformas de fondo que permitan cambiar, por un lado, la matriz energética, transitando hacia a las energías limpias, como al mismo tiempo trabajar fuertemente en una propuesta que se hace a los gobiernos vecinos de la protección de la Amazonía con un compromiso concreto de aportar el tema de la neutralización de los impactos del cambio climático, pero por otro lado y muy en sentido de garantizar que efectivamente el tema del riesgo realmente tiene que ver con un tema estructural, tiene que ver con un tema que tiene que ver con las reformas agrarias, con el tema de la redistribución de la tierra, con el tema del reordenamiento del territorio. No podemos quedarnos en lo que hemos venido auspiciando siempre, que la gestión de riesgo es incorporar las variables de amenaza y de riesgos en los planes de ordenamiento territorial. Si eso no implica un cambio en el acceso y la distribución de la tierra, en el acceso a la vivienda en las zonas urbanas. Entonces requieren reformas estructurales de fondo. Nuestros países son unos países demasiado desiguales.
Son países en que la tenencia del tierra y las oportunidades están en manos de un porcentaje muy bajo, mientras que la gran mayoría se distribuyen las tierras no aptas o las tierras que están expuestas a las situaciones de riesgo y que cada día viven esa situación. Eso debe llevar necesariamente a que esas reformas son las que deben resolver los problemas de riesgo y a la que debemos agotar y llevarnos eso. La gestión de riesgo de desastre no puede ser solamente mecanismos operativos, administrativos, institucionales, financieros para sostener y mantener el Estado y el modelo de desarrollo, que es el mismo que están llevando a la situación de esas. Se deben transformar cosas estructurales. Por eso nos estamos dando en Colombia una pelea muy grande frente al tema de las transformaciones. El tema de repartir el tema de los beneficios, de lograr el acceso a la tierra, de lograr que la concentración de la riqueza se disminuya y se resuelvan los problemas de la segregación, nos permitirían de manera tanto en el campo como en las ciudades, resolver unos problemas de las familias que están expuestas a riesgo. No podemos quedarnos sencillamente en el ciclo fatal de la gestión de riesgo basado en obras de mitigación, que sencillamente son el negocio que beneficia a unos pocos, donde la gestión de riesgo se volvió un gran negocio, un negocio de muchísimas ventajas, y al volverse un gran negocio se vuelve un proceso de corrupción y un problema clientelar y un problema sencillamente que está en función de ese tipo de intereses, como lo que ha sucedido en Colombia y que igualmente se ha sucedido en Chile, perdón, en México, donde han tomado medidas extremas frente al tema de lo que eso implica. Nosotros acá, y es una de mis conclusiones de ver después de asumir el cargo y por unas circunstancias ahora temporales estoy fuera del cargo, que tiene que ver con que ha habido una transformación de fondo. Porque efectivamente lo que existe y lo que ha estado no se puede mantener, digamos, si está ya, digamos, contaminado por unos procesos que llevan a ese tipo de cosas que están viciados desde el fondo de lo que fueron creados, en lo que eso significa. Por eso me atrevo en este foro internacional a proponer no solamente a Colombia, sino a nuestros países de la región, con quienes he trabajado algunas consultorías, en el caso de Perú, de Ecuador, con la comunidad andina y con la Oficina de Gestión de Riesgo de Panamá, que hay que transformar los modelos de gobernabilidad, que hay que hacer procesos de transformaciones estructurales que permitan realmente resolver, que hay que atender los problemas de fondo en la gestión de riesgo y sobre todo fortalecer la inclusión social de manera efectiva. Entonces, aquí hay que plantearnos, si nosotros tenemos ejemplos, lo que hicimos en Bogotá, de fusionar el tema de riesgos y cambio climático, de lo que está en trámite y lo que estamos trabajando y lo que está en trámite en nivel nacional, que igualmente es fusionar la Unidad Nacional y el Fondo de Adaptación para garantizar una capacidad de gobernabilidad, pero no solamente un tema institucional, sino un problema administrativo y un problema de aprovechamiento financiero para tener mayor impacto y mayor capacidad en que los modelos de gestión de intervención realmente sean efectivos. Incorporación que lleve real a problemas de fondo en las transformaciones estructurales en función de la protección de la vida, que tiene que ver con garantizar que efectivamente el tipo de la planeación de desarrollo tenga que ver en función de eso, que tenga que ver en términos de ordenamiento del territorio alrededor del agua, que ese mensaje fundamental, que no solamente para cuando hay excesos, sino cuando hay déficit, permita garantizar que realmente tengamos las mejores potencialidades y las limitaciones de uso del suelo en los casos en los cuales se requiera de manera estructural y manera formal en términos de las relaciones entre ciudad y campo. Por otro lado, en Colombia nos estamos dando una discusión muy grande, que es salir de los modelos de obras de mitigación a atender el problema de fondo, que es el tema del traslado o lo que se llama relocalización o reasentamiento de familias en riesgo para garantizar que ese número de familias, que es el objetivo final, disminuya el número de familias en riesgo, el número de familias que año tras año repiten la situación de esas, días son otros, mañana son otros. Eso se requiere cuando tenemos terrenos y territorios seguros en muchísimos espacios.
En el caso que una inundación tan grave como la que tuvimos que enfrentar y que aún está gravemente afectada, como es la región de La Mojana, donde mientras tenemos las casas de las familias pobres y las personas sin tierra inundadas, tenemos las vacas en terrenos secos, los grandes potreros, la ganadería en terrenos seguros, en terrenos que no están inundados, mientras la comunidad está inundada. Acá hay un tema realmente de injusticia social que implica el reordenamiento del territorio, pero no solo eso, el reordenamiento, sino la redistribución de la tierra, la distribución de la riqueza, el apoyo a procesos productivos que garanticen transformar el problema de fondo, que es el que generó esa inequidad y esa inequidad que genera la situación de riesgo. En eso se está en Colombia y se está buscando que esa reforma agraria tenga que ver con el tema de riesgos, que la reforma urbana en términos del tema de garantizar el acceso a vivienda en zonas seguras se puede dar no en términos sencillamente de aplazar un problema, sino de asumirlo. No estamos asumiendo de fondo el problema, por el contrario, lo que hacemos es invertir en unas inversiones, en unas obras o en unas inversiones que sencillamente se convierten en negocio de algunos y sencillamente en aplazamiento del problema de fondo de realmente quienes lo requieren. Por otro lado, el tema de la inclusión en términos de garantizar de manera efectiva y activa los procesos de participación y descentralización y desconcentración, de tal suerte que sean los mecanismos de participación los que garanticen la rendición de cuentas, las veedurías, el control ciudadano para garantizar que la gestión de riesgo no sea objeto de manipulación e inclusión en términos de corrupción y otros aspectos. Estos son elementos que yo quería poner sobre este foro internacional. Tenía la idea de que esto fuera un panel. Al ver que no es un panel, pues digamos, quería dejar esta presentación para quienes quieran consultarlas y pues digamos, estaría ahí en toda la disposición, digamos, de alguna pregunta, algún comentario, si al final hay posibilidades de una intervención adicional. No permite la última. Bueno, ahí está mi correo electrónico para quienes quieran de pronto escribirme o consultar alguna cosa adicional. Muchísimas gracias.